Gente, arrancamos finalmente con la primera ficha de especies que tanto me han pedido. Primera especie, creo que una de las más emblemáticas del acuarismo, por lo menos en lo que respecta a peces tropicales, que es la de nuestro querido Paraqueirodon axelrodi o Tetra cardenal. El Tetra cardenal es un pez, creo que debe ser uno de los más difundidos en el acuarismo a nivel mundial. Se descubrió, en realidad fue descubierto por el hombre blanco. Asumo que las comunidades originarias de la selva amazónica ya vendrían conviviendo con ellos hace tiempo. Pero el hombre blanco lo descubrió allá por el 1952. No les voy a comentar todos los detalles de su descubrimiento porque no vienen al caso. Pero bueno, a partir de ahí se armó como una especie de fiebre, ¿sí? del Tetra cardenal. Ya anteriormente se había descubierto el Tetra neón, ¿sí? Varios años antes, por lo menos 10-15 años antes, se había descubierto el Tetra neón, que es el Paraqueirodon inesi. Te lo pongo acá. Y acá una foto del axelrodi. Inesi, Tetra neón, axelrodi, Tetra cardenal. Nosotros estamos hablando hoy del Tetra cardenal. El Tetra neón ya había sido descubierto y se había detonado como una fiebre por esos bichitos tan lindos y tan llamativos por sus iridiscencias. Pero bueno, cuando fue descubierto el cardenal, esta fiebre fue aún mayor. Esta especie básicamente está descrita para tres zonas de Sudamérica, que son Brasil, Colombia y Venezuela. En Brasil, sobre todo en el Río Negro y en sus afluentes, ¿sí? Tanto al norte como al oeste. En Colombia, el río Baupés y sus afluentes. Y en Venezuela se los suele encontrar en la zona llamada como los morichales, que son unas zonas inundadas en donde predominan unas palmeras que le llaman moriches o morichas. La característica principal de las aguas donde viven estos peces es la acidez y lo blanda que es, ¿sí? Una conductividad bajísima. En el caso, por ejemplo, de los que viven en el Río Negro y en sus afluentes, el agua es color té, ¿sí? Por los taninos que le aportan la cantidad de hojas, materia en descomposición, raíces. O sea, muchas veces estos peces habitan zonas de selvas inundadas. Entonces, ahí se produce toda esta carga que genera ese color tan característico del agua. Pero ojo, en la zona de Venezuela, ahí donde te comentaba hace un ratito de los morichales, el agua es totalmente transparente. Quizás con alguna tonalidad té, pero nada que ver con lo que es el Río Negro. Entonces tenemos dos biotopos totalmente distintos con la misma especie viviendo en ellos. ¿Qué sacamos en conclusión de esta información que te acabo de dar? Bueno, justamente, si estos peces vienen de aguas blandas y ligeramente ácidas o muy ácidas en algunos casos, ¿qué agua necesitas vos para tu acuario? Porque todavía me sigue pasando que sigo encontrando algunos casos donde tienen a los tetracardenales en agua de pozo. El agua de pozo, como ustedes ya sabrán, es agua muy dura por la concentración de minerales que tienen las napas que van filtrando, ¿no? Toda esa agua. Entonces, si vos tenés al tetracardenal en agua de pozo, seguramente la van a pasar mal, no se van a adaptar, y si se adaptan, en lugar de vivir, van a sobrevivir. Así que el primer dato valioso que te estoy dando en esta ficha es que si tenés agua de pozo o agua dura, ¿sí? Te vas a dar cuenta porque vas a tener sarro en tus utensilios de cocina, si es que cocinás. Bueno, ahí vas a darte cuenta si tu agua es dura. Y si querés asegurarte más, vas a la compañía de agua que te provee el suministro y pedís un análisis. Si tu agua te la suministrás vos porque viene del pozo justamente y querés sacarte la duda, bueno, aparte de la visualización del sarro, tenés los test que ya te mostré varias veces, que podés hacer mediciones más precisas. Si bien en muchos de los lados donde se lo colecta en la naturaleza tenemos una conductividad, o encontraron una conductividad de 4 o 5 microsiemens, ¿sí? Acá en Ciudad de Buenos Aires el agua está saliendo más o menos en 250 microsiemens. Y es agua blanda, ¿sí? Pero vos imaginate, 4, 6, 8, nada, una conductividad casi inexistente.
y un pH de 3,5 en muchos lados. ¿Cómo hacemos nosotros para mantenerlos en 3,5? Es imposible, es impracticable. Entonces, por lo general, ya el exportador, ¿sí?, cuando son peces de captura, porque a todo esto yo lo que no te comenté es que al año hay unos 20 millones de tetracardenales que se exportan desde la zona de origen, allá en ese núcleo que es de Venezuela, Colombia, Brasil, pero sobre todo Brasil. Se exportan 20 millones de tetracardenales a todo el mundo. Hay un proyecto muy interesante en donde hay familias de esas zonas que viven de la pesca de estos peces y de otros peces ornamentales. Y la verdad que está muy cuidado todo, hay que reconocerlo. La gente que los captura entiende perfectamente que la depredación no es negocio para ellos, obviamente, entonces establecen cupos de captura de todas las especies que ellos llevan para la exportación y así se aseguran que al año siguiente siempre estar teniendo nuevamente peces. Igualmente, si vos tenés algún tema moral, ético, filosófico con respecto a los peces de captura, quédate tranquilo que también hay tetracardenal que se crían en el sudeste asiático. Vos podés ir a tu tienda, a tu acuario y en todo caso preguntar. Suelen ser un poquitito más caros los tetracardenales criados en cautiverio, pero bueno, la realidad es que es viable, existe la posibilidad. Entonces, consultalo. Volviendo al tema de lo que te estaba contando del agua, ya el exportador en Brasil por lo general los acomoda a un agua, los va adaptando a un agua un poco más accesible al resto. Ten en cuenta que desde Brasil se exporta no solo a Argentina, ¿sí? Argentina es un mercado así chiquitito acuarístico con respecto a lo que es Estados Unidos, Japón, Australia, Europa misma, ¿no? Todo lo que es Alemania, España, Francia, Italia y el resto. Entonces, eso ya acomodan de alguna manera las condiciones de agua para que sean aguas más aptas para que los peces no caigan a la hora de tener que adaptarlos en cada lugar de origen. Si no, sería una locura mandar bichos, peces en pH de 3,5. Lo que es importante, por ejemplo, los que vienen de Asia ya vienen acomodados bastante bien a un pH muy similar al que nosotros tenemos acá. Cuando hablo de pH también me refiero a conductividad. Luego el trabajo del acuario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá, o por lo menos el importador acá en Argentina los recibe y también les hace una adaptación al agua local. Y nosotros, cuando los recibimos acá, también los readaptamos al agua más general. Por ejemplo, acá ahora están en un pH de 6,8, entre 6,5 y 6,8, ¿sí? Después de un cambio de agua, puede ser que suba 2 décimas. Tratamos de hacerlo, fíjate que ahora el agua está por acá, pero está entrando agua por goteo, muy despacito, entonces no hay nunca un cambio brusco. Pero de alguna manera tenemos que adaptarlos a un agua más accesible para toda la gente que nos está pidiendo. Nosotros estamos criando en todo el país y no todos tienen las mismas condiciones, pero sí instamos siempre a que traten de tener el agua lo más semejante posible a esta, que son parámetros donde un tetracardenal no se va a reproducir seguramente, pero sí que va a vivir por lo menos 3, 4, 5 añitos, que es lo que por lo general en cautiverio y bien cuidados suelen vivir. Y ya que estamos en la parte que a nosotros nos toca, que son los acuarios, a la hora de que vos elijas o decidas tener tetracardenales, lo que yo te recomiendo es que cuando vas al acuario, vas a la tienda, observalos, ¿sí? El color siempre tiene que ser así, ¿sí? Bien vívido, bien prendido. Si en algún caso hay alguna duda con respecto a si es cardenal o si es neón, es muy fácil de identificar. El tetracardenal tiene el rojo desde la boca, o sea, hasta el pedúnculo caudal, ¿sí? Hasta donde arranca la aleta caudal. Lo cruza de punta a punta. El tetraneón va hasta la mitad de la panza el rojo, ¿sí? Y ahí cambia de color para ponerse de color más metalizado. También el color azul del lomo difiere en la tonalidad. Evidentemente en algún momento, asumo yo, esto lo digo sin saber nada, deben haber sido una especie en común
ni por términos evolutivos que andás a ver qué habrá pasado, se habrán separado y terminaron evolucionando de manera distinta, pero son muy parecidos. Y no solamente el Axelrod, que es el cardenal, el Inesi, que es el neón, sino también acá te pongo otro, que es el Paraqueirodon simulans, que es el tetraneón verde, o llamado así, tetraneón verde. Bueno, volviendo al tema del cardenal, si cuando vos vayas al acuario a elegirlo, tenés que verlo siempre así, nadando bien, nadando en cardumen. Si vos ves que alguno se escapa del cardumen y está nadando medio raro, obviamente ese pedí que no te lo pesquen. También vas a ver que no tiene que tener ningún tipo de mancha en el cuerpo y que los ojos tienen que estar siempre cristalinos, nunca con manchas blanquecinas ni nada por el estilo. Te lo menciono porque a veces son cosas que pueden pasar, que obviamente vos tenés que desarrollar el ojo acuarístico, pero si vas ya con cierta atención encima, siempre es mejor. El tetracardenal es por definición un pez súper compatible para acuario comunitario. Obviamente siempre tenés que tener en cuenta que es un pez que no crece más de 5 centímetros, entre 3 y 5 centímetros. Las hembras, te vas a dar cuenta cuáles son, porque son un poco más redondeadas, son como más gorditas. Obviamente, como te comentaba antes, pueden llegar a vivir 4, 5 años, 3 años, todo depende de la calidad de vida que vos le des. En la naturaleza se los considera peces anuales, pero bueno, acá en el acuario, obviamente, al no tener la estación seca, húmeda, al no tener depredadores, suele vivir más tiempo, le exprimimos más longevidad. Eso es algo bueno también para nuestros peces. Así que bueno, ten en cuenta eso. Siempre, compañeros, de acuerdo a su tamaño, ¿sí? No lo pongas con bichos muy agresivos tampoco, porque es un pez que no sabe defenderse. Su defensa en sí mismo es el cardumen. Es importantísimo que lo tengas en cardumen, porque es un pez de cardumen. A veces acá viene y me dice, no, me quiero llevar 4. No, llévate mínimo 10. Pecera de 50, 60 litros, mínimo 10. Como siempre digo, si vos sos prolijo con los cambios de agua, si es un acuario plantado, si tenés buena filtración, eso se puede estirar un poquito más, siendo muy consciente de lo que estás haciendo. Pero bueno, la realidad es que sí o sí, peces de cardumen en cardumen, grupos grandes. Lo que sí te voy a pedir siempre es que tengas muy en cuenta que a la hora de ponerlo con otros peces, fíjate que me vas a preguntar con qué peces lo puedo poner. Coridoras, seguramente, algún ciclidano muy tranquilo, alguna pictograma, un ramirezi, podés ponerlo con algunos loricáridos tranquilos también, con otros tetras por supuesto. Siempre ten en cuenta que son buenos comedores de arriba y del medio y son muy voraces. No vaya a hacer cosas que vos te olvides también de alimentar lo que va a haber en la parte de abajo. Ya que estamos hablando de comida, lo vas a poder alimentar con absolutamente cualquier cosa. O sea, es un pez omnívoro, si la naturaleza se encarga de aprovechar todo lo que encuentra y obviamente acorde a su tamaño. Nosotros acá le damos escamas, microgranulados, o sea, con composición de proteína de origen animal, vegetal, o sea, hay que tratar de darle variado. También le damos artemia liofilizada, artemia recién eclosionada, artemia descapsulada, le damos Tubifex cada tanto liofilizado, o sea, como siempre te digo, la comida de buena calidad y bien variada va a hacer que tus peces estén muy bien de salud siempre. Mira, te voy a mostrar, ¿sí? Agarras un poquito de escamas. Yo las desmenuzo un poquito, ¿sí? Las desmenuzo un poquito. Y vamos. ¿Ven cómo van a comer arriba? Mira. Como siempre te digo, tema de enfermedades es muy complejo quizás para un video en YouTube medio a la ligera, porque la verdad que requiere una cobertura mucho más específica y de acuerdo también muchas veces a
el lugar donde vos te encuentres en el momento que tus peces se enferman, ver qué tenés a mano para hacer los distintos tratamientos. Ahora, como siempre te digo, un pez que está bien alimentado y sobre todo, con la química de agua correcta, no se va a enfermar, te lo puedo asegurar. Y más si está en un acuario plantado. El acuario plantado te da un seguro adicional, te lo puedo asegurar. Pero bueno, la realidad es que los peces, los tetracardenales no son peces más sensibles que otros a los patógenos. Sí hay que tener muy en cuenta, quizás ahí donde sí puedo hacer un poco de hincapié, es con respecto a los traslados y a las diferencias de temperatura. Siempre tenés que tratar de recibir a los tetracardenales en 26 o 27 grados, porque en temperaturas menores, si el pez está viviendo ahí ya hace un tiempo y está habituado, la verdad que a nosotros nos pasó una vez en el acuario que teníamos una pecera con cardenales, no se dejó de funcionar el calefactor, no nos dimos cuenta, los peces seguían yendo a comer, no estaban aletargados, el agua estaba en 20 grados, ¿sí? Estaba en 20 grados y los peces no se enfermaron, no les pasó nada. La verdad que se ve que el bajón de temperatura fue paulatino, porque la temperatura ambiente del acuario lo contiene, pero bueno, la temperatura de ese acuario había bajado a 20, 21, los bichos ni se enteraron. Pero bueno, el punto blanco es una enfermedad que está muy relacionada con el tema del neón, del cardenal y de otros tetras, ¿sí? Sobre todo cuando está mal manipulado. ¿Qué pasa si tus cardenales se enferman con punto blanco? Te dejo una fotito acá para que veas más o menos cómo identificarlo, ¿sí? Porque a veces se puede confundir con otras cosas, como pasa con un montón de enfermedades. El punto blanco, lo primero que tenés que hacer es termoterapia. Subís el calentador a 30, 31, te asegurás de que haya un muy buen movimiento de agua, como acá, ¿ves? ¿Sí? Un muy buen movimiento de agua, ¿sí? Sobre todo que la tensión superficial se rompa, ¿sí? Para que maximice el intercambio gaseoso, ¿sí? Que ingrese buena cantidad de oxígeno al agua. Bueno, levantamos la temperatura. En muchos casos, si está agarrado a tiempo y si no es una cepa muy rabiosa, se curan, ¿sí? Yo igual siempre meto verde de malaquita. La realidad es que si vos usas verde de malaquita de acuerdo a la dosis que te dice el fabricante, no tenés problemas, no tenés problemas. Hay que tener cuidado con el cobre, con las cardenales y otros tetras. Suele ser bastante tóxico para esta familia de peces. Yo el cobre lo manipulo con mucho cuidado y en dosis menores. Cuando el verde malaquita veo que no está haciendo efecto. Porque pasa también muchas veces, yo no soy microbiólogo, no soy ictiopatólogo, que quede claro, ¿sí? Pero intuitivamente entiendo que muchas veces al recibir peces que vienen desde, no sé, autóctonos de Argentina, criaderos de Argentina, peces que vienen de Asia, y de Asia puede ser de Indonesia, de Singapur, de Tailandia, de Malasia, o sea, imagínate todo el caldo de cultivo que puede suceder ahí. Hay peces que vienen de Colombia, de Perú, de Brasil. Entonces, todos pueden ser cepas distintas, que hayan evolucionado distinto y con una agresividad distinta. Pasa también muchas veces que hay peces que están ya habituados a ciertos patógenos que han reproducido de alguna manera un sistema de defensa, ¿sí? Un sistema inmunológico que puede combatir tranquilamente a esa cepa, pero si vos estás metiendo bichos de otro origen sin hacer una cuarentena adecuada, y puede ser que tengas un problema muy serio. Incluso quizás los peces que están viniendo de Asia sean portadores asintomáticos y que tus peces se enfermen y los otros no. Bueno, así funciona el tema de los patógenos y de las defensas y la inmunidad. Tenés que tener mucho cuidado con los peces que vos ingresás a tu acuario. Si vos tenés la chance de tener un acuario hospital para hacerles una cuarentena, y mucho mejor. De todos modos, no te garantiza que cuando vos los pongas en tu acuario, por más que los veas 100% sanos, no sean portadores asintomáticos de alguna enfermedad que te joda a los otros peces que vos tenés en tu acuario. Tenés que tomar riesgos y tratar, obviamente, de minimizarlos. ¿Esto cómo se minimiza? Y
en los acuarios, en las tiendas, por lo general, nosotros ya tomamos esos riesgos. Si lo agarras a tiempo, el punto blanco es como un resfrío, ¿sí? Aplicando termoterapia y la medicación correcta. De vuelta, yo te dije verde malaquita porque es lo que uso yo. Hay gente que usa permanganato de potasio, hay gente que usa metronidazol. Hay, de algunas marcas ya vienen los medicamentos específicos para cada tetra, por ejemplo, tiene uno. No sé, hay varios. Pero bueno, vos fijate en el lugar donde estés, en el momento que estés, a ver qué es lo que conseguís o lo que te recomiendan, ¿sí? Ahora, eso es lo más común en cardenales y en tetras. Hay una enfermedad que se llama enfermedad del neón, que es un protozoo, se llama Pleistofora. Sinceramente, yo creo no haberla tenido nunca, ¿sí? Creo no haberla tenido nunca. Entonces no te puedo decir cuál es el tratamiento, porque aparentemente tampoco existe el tratamiento. El pez empieza a nadar errático, se empieza a poner blanquecino, empieza a adelgazar, vas a ver cómo se le va necrotizando el tejido, ¿viste? Yo lo he visto en videos y la verdad que parece bastante complicado y cómo avanza la enfermedad. Lo primero que vas a ver es que el pez se separa del cardumen. Yo creo que nunca tuve, y si la tuve, la realidad es que no la pude curar. Entonces tampoco tuve un microscopio como para identificarlo. El gran problema con las enfermedades en estos peces es que a veces se empiezan a mezclar o hay enfermedades oportunistas. Por ejemplo, hay otra que sí la he tenido, que es el Flexibacter columnaris, que arranca parecido como un hongo de boca y como a pequeños pompones algodonosos en el cuerpo, que si bien acá donde yo te digo, una bacteria puede ingresar en el organismo de un pez y enfermarlo y bajarle las defensas, y de repente se agarran hongos, entran parásitos, o sea, mismo cuando se agarran punto blanco, el pez está con las defensas bajas y se puede agarrar otra cosa. Entonces empezamos a ver aletas deshilachadas, empezamos a ver nado errático. Bueno, el Flexibacter está muy vinculado a los síntomas parecidos al de la Pleistofora. El Flexibacter se cura con un antibiótico, ¿sí? O con una medicación específica para ese tipo de bacterias. Averiguá, digamos, en tu acuario, en tu tienda de confianza, siempre lleva una foto, o mejor si podés, videos como para acompañar, digamos, el material más allá de tu relato, porque a veces el ojo del acuarista puede llegar a interpretar de otra manera lo que vos le estás contando. Muchas veces me han preguntado cómo reproducirlo. Yo sinceramente nunca pude sacarle cría al tetra cardenal, sí al tetra neón. Evidentemente hay algo del agua que no le pude pegar, y en la época que quizás ya tenía más conocimiento ya no estaba criando tanto. Entonces bueno, ahora tenemos un proyecto de aguas negras acá que se ve un poquito del acuario, que quizás antes de pularlo con otros peces tiremos un tirito, a ver, ahí sí realmente en esas condiciones de agua, de un pH muy bajo y de una conductividad muy baja, quizás veamos algo que sea interesante en materia reproductiva. Ahora, no te puedo decir porque nunca lo hice. Para redondear y para ir cerrando, no quiero que las fichas sean muy largas, la verdad es que si queremos profundizar después en algunos aspectos lo podemos hacer en consultas a la carta. Pero bueno, básicamente el tetra cardenal, es un pez de cardumen, ¿sí? Importantísimo que viva en grupo, lo más grande que sea el grupo. pH por abajo de 7 seguro. Si estamos en pH de 6,5, de 6, mejor todavía. Si podemos agregarle taninos al agua, ya sea con un acondicionador o con botánicos verdaderos y que se vayan descomponiendo en el agua, van a estar mucho mejor. Si los tenemos con la luz un poco más atenuada, con algo de plantas flotantes, van a estar mejor todavía. Obviamente es muy normal que tetra cardenal sea partícipe de todos los acuarios de aquascaping, y el aquascaping justamente se caracteriza por tener mucha luz. Bueno, trata de darle, qué sé yo, un acuario holandés, ¿sí? Un acuario holandés quizás va a tener donde refugiarse. No sé si un iwagumi, ¿sí? Te pongo acá una foto para que veas lo que es un iwagumi.
va a ser el escenario ideal para un tetracardenal, que son peces de aguas oscuras que no les gustan. ¿Ves cómo hay pequeños detalles que vos decís, che, mirá, yo no sabía, porque mi idea de acuario plantar una igualumi y mi pez favorito es el tetracardenal? Bueno, a ver, los peces no te van a decir estoy re bien o estoy re mal. Probablemente los bichos vivan bien porque están bien las condiciones de agua. Pero, la parte lumínica es importante y quizás vos no te des cuenta, pero los peces de alguna manera sea un grado de estrés. Después si se adaptan o no se adaptan, probablemente sí o no lo sabemos. Ellos van a intentar seguir viviendo siempre. Es una cuestión de instinto natural. Entonces, el tema de la luz ya te lo dije. Y obviamente, buena alimentación, siempre variada, bien completa, de buena calidad. Acordate los cambios de agua, como siempre te digo, hacéselos los más seguidos posible. Y bueno, a disfrutarlos. Es una de las especies emblemáticas del acuarismo tropical. Y la verdad es que, a diferencia de lo que se cree en muchos lados, que te dicen, no, los cardenales, en realidad se los conoce como neones, pero bueno, está mal. Los cardenales son delicados, esos peces me duran, ¿no? Entre comillas, como si fueran pilas o baterías, me duran, dice. Bueno, en realidad me viven poco. Son peces que nada, en 6 meses hay que recambiarlos porque se van muriendo. Bueno, entonces estás mandándote alguna macana, ya sea con el agua, con la alimentación, porque tenés pocos, porque están expuestos a condiciones físico-químicas que no son las adecuadas para ellos. El tetracardenal no es un pez difícil, el tetracardenal es un bicho que muy rara vez se enferma si lo tenés en buenas condiciones. Gente, hasta acá llegó esta ficha, gracias por mirar hasta el final, dejen sus comentarios si quieren y como siempre les digo, si les gustó el video, denle el me gusta. Si quieren compartirlo en sus redes sociales es una gran ayuda para el canal, para que el canal se siga difundiendo y siga creciendo. Y sobre todo, suscribite, dale a la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo de acuario de Aquamanu estrenándose en este canal hermoso. Chao gente, nos vemos.